y van a ver que no es así. Pero esto está bueno aclararlo porque no es deseable que todos seamos iguales. El punto va por otro lado. Esta foto que chorrea azúcar tiene un mensaje que puede provocar diabetes, pero es cierto. Y es que no soy ni mejor ni peor que nadie, simplemente diferente y eso está bien. Ahora, existen distintos tipos de desigualdad. Ok, somos todos diferentes, pero ¿cuáles son esas diferencias? Por un lado tenemos la desigualdad biológica. Diferencias entre características biológicas o fisiológicas, que puede ser innata o adquirida, ¿no? Como una discapacidad o sufrir algún tipo de accidente. Y acá vemos que, gracias en parte a la tecnología y al desarrollo de la vida humana, tenemos mecanismos para, de alguna forma, compensar estas desigualdades biológicas. El sistema de cruce para ciegos, los sistemas para que las personas discapacitadas puedan subir escaleras y demás. El problema es que esto no está en todos lados. Entonces nos encontramos con situaciones de la vida cotidiana donde la desigualdad aparece y dice hola, ¿y cómo se resuelve? Esa persona no vidente no tiene el semáforo. El chico ese hizo un documental que está muy bueno, que se llama Un discapacitado en España, donde recorre un montón de lugares donde va cualquier ser humano y no puede acceder, no puede cruzar, nada, tarda el triple del tiempo que tardamos todos en hacer la misma tarea simplemente porque tiene una discapacidad, ya sea que nació así o que la adquirió por el problema que haya tenido. Ahí es cuando la sociedad entra en juego. Cuando se presenta una desigualdad que no se puede resolver de forma automática o automatizada, ¿quién la tiene que resolver? El ciego, ¿cómo cruza? Lo pisan. La persona de silla de ruedas, ¿cómo sube? No puede. Bueno, ahí aparecemos todos nosotros que tenemos que ir y dar una mano, y creo que todos acá alguna vez hemos dado una mano a alguna persona discapacitada. Desigualdad política. Tiene que ver con la posibilidad de participación política, básicamente. Bueno, autodeterminación y etcétera. Y vemos que esto también fue cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, el voto de las mujeres, algo que hoy por hoy sería completamente ridículo plantear que las mujeres no voten. Es ridículo directamente. Debería ir, no sé, a un manicomio una persona que piensa que las mujeres no deberían votar. Pero bueno, lamentablemente esto era así y cambió, para bien. Desigualdad económica. Consiste en las distancias entre categorías o grupos sociales respecto de la riqueza. Cabe destacar que la riqueza no es lo mismo que el capital y no es lo mismo que el ingreso. Yo puedo heredar de mi viejo 30 mansiones, no haber trabajado en mi vida, soy un tipo muy rico, pero no tengo ingresos. A menos que las alquile las 30. Y apunta principalmente a la desigualdad de ingresos, que es la más importante porque es la que genera como consecuencia otras desigualdades, porque, como bien explicaba Javier, necesitamos dinero para hacer prácticamente cualquier cosa. Acá lo tenemos a Billy. Bueno, mientras miras este meme, el tipo se ganó un salario mínimo vital y móvil. Es cierto, tarda 1 segundo y medio o algo así en ganarlo. Así que ya lo dejé 1 segundo y medio, ya ganó. Listo, pasamos a diapositiva. Desigualdad cultural. Es aquella que sucede en el ámbito de la convivencia, en el desarrollo de la cosa humana, influye en la calidad de vida, el capital social y etcétera. De nuevo, la desigualdad cultural es un fenómeno que ya todos conocemos. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que es una mezcla entre desigualdad cultural y desigualdad jurídica, que es, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Que por suerte ahora tenemos matrimonio igualitario. Desigualdad jurídica. Consiste en las discriminaciones de derechos y justicia establecidos en las leyes e instituciones, justamente lo que hablábamos antes. Y tiene que ver con esto, que el sistema social debe pensarse no como que las personas funcionan en un termo o un milagro tirado en Marte, sino que es un sistema social que funciona con un montón, es un supersistema, que está compuesto por otros sistemas más pequeños que a su vez interactúan entre sí. Yo lo resumo de esta forma, y es que un sistema social, a grandes rasgos, tiene 4 componentes que son los principales: cultural, económico, biológico y político. Y entre ellos se relacionan. Un problema económico te puede llevar a una desigualdad política, es decir, no todas las personas que tienen dinero distinto pueden participar igual de la política. De hecho, muchos de los políticos son empresarios, por ejemplo. Y de esa forma también se van relacionando cultural con económico y demás. Entonces, esta es la forma que a mí me parece más acertada a la hora de acercarse a analizar la sociedad. Decir, a ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si voy a analizar la sociedad? Bueno, lo primero es verla como un sistema. Un ejemplo de esto, 2 hombres rusos se casaron en Argentina y pedirán ser refugiados porque en Rusia ser homosexual es un crimen.
Así que bueno, pueden ir presos por eso. En este caso ellos tenían dinero, se pudieron venir a Argentina, se casaron acá, están acá, digamos, tuvieron una oportunidad que quizá no todo el mundo tenga en Rusia o no todo el mundo tenga acá para irse a Rusia si es que lo necesita por algún otro motivo. Entonces acá es un ejemplo de cómo se relaciona el sistema económico con el cultural y el político. Por un lado, el político los persigue por una condición que la comunidad condena o no, no sé bien cómo funcionará en Rusia, pero ese es un problema cultural. Y a su vez ellos tienen una parte económica, porque si tienen dinero se vienen acá y listo. Lo mismo sucede con el aborto. El aborto en Argentina es ilegal, pero si tengo dinero me voy a Bélgica, lo hago y vuelvo y no hay ningún problema. Entonces, ¿quiénes sufren ese tipo de desigualdades? Las clases bajas, casi siempre. A la hora de ver este tipo de problemas, existe un concepto que se llama variable focal, que es el que se utiliza en los análisis de sociología y demás, que es la variable que uno elige analizar, ¿no? Dice, voy a medir la felicidad, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo mido la felicidad? Y bueno, tenés que tomar varios indicadores. No podés saber si una persona es feliz solamente basándote si se lleva bien con la mamá. Es decir, hay que ver si está bien alimentado, si tiene una vida social, si un montón de factores que hay que ver. Esa es la pluralidad que tiene adentro la variable focal. Yo puedo medir la felicidad, pero debo aclarar que eso está compuesto por un montón de otras variables. Ejemplos de diversidad entre variables. La igualdad de oportunidades puede llevar a ingresos muy desiguales. Unos ingresos idénticos pueden ir acompañados de diferencias significativas de riqueza. La misma cantidad de riqueza puede coexistir con muy diferentes niveles de felicidad. Ya sabemos que el dinero no tiene nada que ver con la felicidad en muchos casos. Un grado igual de felicidad puede estar asociado con una gran divergencia en la satisfacción de las necesidades. Uno puede ser feliz o considerarse feliz y sufrir muchas necesidades, incluso básicas. Bueno, hay varios ejemplos, pero está claro que una cosa no tiene que ver con la otra. Vamos a hablar de oportunidad. En caso de tener la posibilidad de hacer X, X debe estar disponible para hacerse. O en palabras populares, uno debe poder hacer X si así lo desea. El típico principio de no agresión y demás, que dice que si yo quiero hacer X, lo único que necesito es que nadie me lo impida para decir que yo tengo la oportunidad o que soy libre de hacerlo. Este concepto está muy bien elaborado en este libro de Nozick, que es un autor liberal. El problema, a mi forma de ver de esto, es que se coloca la libertad, o sea, la posibilidad de hacer X sin que nadie me lo impida, por encima de las circunstancias, los resultados, los diseños. Es decir, lo único que importa es que yo sea libre de hacer esto. No importa qué consecuencias trae eso, no importan los resultados, no importa. Si yo lo puedo hacer, soy libre y está bien. Entonces yo quiero introducir esto, que es el concepto de capacidad. La capacidad es la garantía de que la oportunidad de hacer X puede efectivizarse. ¿Yo puedo ir caminando hasta allá si nadie me lo impide? Sí, pero si estoy en silla de ruedas y no está la rampa, ¿cómo hago? Estamos en un problema. Entonces ahí es donde la capacidad debe sumarse a la oportunidad. No solo alcanza con igualdad de oportunidades, se debe tener igualdad de oportunidades y de capacidades. Esta es una cita de Amartya Sen, que es un economista que ganó un premio Nobel, que dice que juzgar a la igualdad y a la eficiencia por su capacidad de realización es un enfoque novedoso, porque los enfoques utilitaristas desde Nozick para adelante, autores liberales y demás, solo contemplan la utilidad individual y no prestan cuenta de si lo que se está pudiendo hacer porque nadie te lo impide, la persona realmente puede hacerlo. Ahí tenemos una fotito de Sen. Y vemos que cuando se toma la utilidad como representación del bienestar individual, hay que saber que nos da una cuenta limitada del mismo. Y que la libertad para intentar conseguir el bienestar no está contemplada. ¿Dónde está en el indicador de libertad? Mi libertad de intentar conseguir el bienestar no existe. ¿Ven cómo la gente pobre es feliz? Bueno, este es un poco un ejemplo de que uno puede decir, sí, esa persona es feliz, mirá qué feliz que está y sufrir un montón de necesidades. Y no se puede uno escudar en este tipo de cosas. Oportunidad versus capacidad. Así caracterizada como venimos hablando, la igualdad de oportunidades no supone nada tan extenso como la libertad general omnicomprensiva. ¿Por qué? Por la fundamental diversidad de los seres humanos, que es lo primero que decíamos, no todos somos iguales, y la existencia e importancia de varios medios, como los ingresos, la riqueza, que normalmente no caen cubiertos por el terreno de la igualdad de oportunidad. Cuando uno habla de igualdad de oportunidad es simplemente que nadie te lo impida, que no sea el Estado que venga y te diga lo que puedes o no puedes hacer, o que no sea otro individuo que venga y te diga lo que puedes o no puedes hacer. No está en cuenta si vos tenés la plata para hacerlo o no.
En conclusión, la manera más adecuada, a mi forma de ver, de considerar la verdadera igualdad de oportunidades, tiene que pasar por la igualdad de capacidades, sí o sí. Es decir, la eliminación de desigualdades de capacidad. En resumen, asegurarse de que la igualdad dada oportunidad pueda efectivizarse, si no, no es eficiente. Bueno, Sen decía esto, que hay que tomar en cuenta las dos cosas, y la importancia se nota especialmente al tratar desigualdades de sexo, lugar, clases sociales, donde se hace mucho más evidente el tema este de la desigualdad de capacidad. Y para esto existe un ejercicio muy piola, que es el de John Rawls, que es un teórico de la justicia, filosofía del derecho, por ponerlo en una materia. Y él tenía un ejercicio que se llamaba el velo de la ignorancia, o el manto de la ignorancia, para traducirlo mejor, que consistía en una cosa. Él decía que al momento de elegir los criterios con los cuales vamos a organizar nuestra sociedad, teniendo en cuenta la desigualdad, tiene que hacerse detrás de un manto de la ignorancia. Es decir, para poder elegir completamente imparcial, no se debe saber ni el sexo, ni la etnia, ni la clase, ni el estatus, no se debe saber ninguna de estas cosas, que es el lugar que yo voy a ocupar en la sociedad posterior a la quita del manto. Es decir, uno debe cubrirse con un manto de ignorancia y decir, bueno, a partir de que me lo saco, yo no sé quién voy a ser. Yo no sé si voy a ser un grupo segregado, no sé cuánta guita voy a tener, no sé de qué voy a trabajar. Y lo más importante, tampoco sé cuáles son los talentos y habilidades que el mercado premia en ese momento, porque hoy un futbolista puede ganar millones de pesos. Hace 200 años no servía para nada, para nada. Mismo que hoy no sé, un gladiador, por ejemplo, o un caballero de la nobleza, hoy por hoy estaría jugando al esgrima en un club pagando una luca por mes. Entonces, tampoco sabemos cuáles son los talentos y habilidades que el mercado premia. Él decía que los principios de igualdad, ya sean reales o morales, se deben elegir detrás del manto de la ignorancia. Primero uno debe quitarse de encima todos esos factores que debe hacer de cuenta que no conoce y ahí decir, che, ¿cómo distribuimos la riqueza? Supongamos que yo no sé qué lugar voy a ocupar en la sociedad. ¿Qué hacemos? Bueno, él decía que de ahí se desprende un argumento real. ¿Qué elegirías detrás del manto? Y un argumento moral. Que la distribución de ingresos, riquezas y oportunidades más capacidades no debe estar basada en factores que las personas no pueden decir que merecen. El sexo, la clase social, nada, uno tuvo la suerte de nacer en determinada familia, podríamos haber nacido, no sé, en Camboya y estar sacando cobre de una mina con una AK-47 en la nuca. No puede estar basado en circunstancias aleatorias. Es injusto porque uno toma una decisión sesgado sabiendo la posición que tiene. Entonces él dice que cuando apretamos el botón de realidad, ha hecho este ejercicio muchas veces con mucha gente, y él extrae dos principios. El principio de libertad e igualdad. Él dice que todos estaríamos más o menos de acuerdo en que debe haber igualdad de libertad y oportunidades más capacidades. Él, de tantas veces que probó este ejercicio con gente, sacó estos dos principios que las personas le cuentan, ¿no? Por un lado ese, y por otro lado el principio de diferencia, que habrá desigualdades en una sociedad. Uno no puede negar eso, pero solo las desigualdades económicas y sociales serán permitidas si funcionan para el beneficio de los más necesitados y de la sociedad en general. Eso es lo que más o menos todas las personas están de acuerdo como principios básicos después de hacer el ejercicio del manto de la ignorancia. Y él extrae de esto una máxima, que es que los principios de la justicia se eligen detrás de este manto. Bueno, acá hay un problema. ¿Y el que más se esfuerza merece mejores privilegios? ¿Cómo es eso? Entonces ahí entramos en algo que se conoce como la meritocracia, que las posiciones jerárquicas de poder son conquistadas con base al mérito. Hay argumentos a favor de la meritocracia, para ser justos, y es que las distinciones no se hacen ni por sexo, ni por etnia, ni riqueza, ni posición, sino meramente por el esfuerzo, que en este contexto significa básicamente eso, inteligencia más esfuerzo. ¿Qué es el mérito? Y un poco es eso. El problema es que es difícil de medir objetivamente el esfuerzo. ¿Cómo hace? ¿Quién se está esforzando más, la hormiga o el hombre? Y no sé, qué sé yo, ¿a quién haciendo? ¿A quién le pago más? No sé. Acá un ejercicio de meritocracia, ¿no? Consideremos dos albañiles, uno flaquito, sin tanta habilidad, o sea yo, y uno grandote que es muy hábil y qué sé yo. Ambos levantan la misma pared, tardan lo mismo, qué sé yo. ¿Quién merece más dinero? Ambos merecen la misma cantidad de dinero y hicieron la misma pared. Uno tardó más y el otro menos, uno se esforzó más. ¿Cómo se resuelve eso? Por ejemplo, ¿cuál se esforzó más en su trabajo? ¿El albañil nivel Kratos que levanta no sé cuántos kilos de cemento?
¿El señor como de 80 años o el hombre discapacitado? ¿Quién realmente se esfuerza más para hacer la misma pared? Y no se puede, es un problema muy difícil. ¿Quién está más cansado? ¿Quién está más estresado? ¿Quién se esfuerza más en su trabajo? Y qué sé yo, es muy difícil de medir. Realmente yo no encontré ningún indicador que funcione. Entonces, ¿qué pasa si llegamos a la conclusión de que en realidad el esfuerzo también tiene un componente aleatorio y que realmente uno cree que todo lo que se esfuerza es por mérito propio y que tal vez no sea tan así? Esta es una colección de papers donde el esfuerzo, o sea, la capacidad de ascenso de la persona, ya sea en su vida laboral y demás, está correlacionado con un montón de factores aleatorios, tipo si naciste primero que tu posterior hermano, si te gestaste entre 37 o 41 semanas, un montón de cosas influyen en que uno tenga una mejor capacidad de ascenso en el trabajo. Estos estudios se hicieron con un N considerable de personas y demás. Entonces no es tan cierto que cuando uno se esfuerza y dice, yo me esforcé, me merezco este puesto. Bueno, puede ser que no, pero yo digo, paremos la pelota y revisemos algunas cosas. Ese esfuerzo que estás poniendo, ¿lo heredaste culturalmente de la educación de tus padres? ¿Podés decir que mereces eso si hubieras nacido en otra familia, con otra cultura del trabajo? ¿Obrarías de la misma forma? Mismo esto, ¿cuánto tiempo estuviste gestándote? ¿Qué pasó? Son todas variables que uno tiende a omitir cuando dice yo me esforcé, me lo merezco. Y bueno, hay que prestar atención a que quizá no sea tan así. Y esto, bueno, tiene que ver con un poco el sueño americano, que es si yo voy a América y me esfuerzo y todo, seré millonario. Bueno, mala suerte, porque el sueño americano hace varios años que se mudó a Dinamarca. Porque esto de salir un poco del estatus de nuestros padres, de romper un poco con la jerarquía que llevan ellos, estamos hablando en economía, ¿no? Es decir, ¿cuál es la capacidad de movilidad social que tengo yo? De ser yo un poquito más rico o no de mis padres. La realidad es que Estados Unidos está al horno junto con Inglaterra. Es decir, son los países con menos elasticidad en la movilidad social. Es decir, si nacés de una familia rica, muy probablemente seas rico, y si nacés de una familia pobre, muy probablemente mueras pobre. Los países en los que esto es mucho más elástico son Dinamarca, Noruega, los más igualitarios, coincidentemente. Son en los que uno tiene más capacidad de salir del estatus en el que se crió. En estos estás un poco al horno. Entonces, hablar de sueño americano con estos datos no tiene ningún sentido. Vamos a ver que la movilidad social, como decíamos, es mucho más baja en los países que son igualitarios, hablando de a favor de la igualdad. En conclusión, ningún meritócrata defiende realmente el esfuerzo. Eso es un blab. Lo que defienden es la contribución. Hiciste la pared, bueno, lo que importa es la pared y lo que vale la pared. Si tardaste 5 días, 3 días, si tenés 80 años, todo, no me importa. La pared vale tanto y eso es lo que te voy a pagar y listo, se acabó. Y en realidad cuando se premia por meritocracia, ya sea un ascenso o lo que sea, tiene que ver con las contribuciones que se hicieron, no con el esfuerzo que la persona puso. Eso importa poco. ¿Por qué? Porque no puede medirse. Con toda la furia puede percibirse, es decir, yo creo que te estás esforzando mucho, pero qué sé yo, es una mera opinión. Entonces acá llegamos a este punto donde vemos que aunque tengamos menos títulos como una mención a algo que ganamos, no merecemos moralmente menos cosas. Y esto lo podemos ver, no sé, en un partido de fútbol. El que gana el partido no siempre es el que jugó mejor, ni el que tuvo más chances de gol, ni el que tuvo más posesión de la pelota. No es así. Entonces está casi siempre que hay un título en juego, está el merecedor moral y el que efectivamente lo ganó. Y no siempre el esfuerzo está en el medio, en el medio de esas dos variables. No siempre. Si alguien ascendió en su trabajo antes que ustedes, esto es muy gracioso. Y vemos que estas personas, por ejemplo, exitosos deportistas, como decíamos, hace 200 años ninguno de estos 3 increíbles bestias del deporte podrían haber hecho nada. Probablemente hubieran tenido un trabajo, no sé, mediocre, como tiene el 80% de la población que trabaja de lo que no le gusta. Muy probablemente sea así, pero bueno, ellos justo nacieron en un momento en el que el mercado premia mucho sus talentos. Realmente ser un buen futbolista hoy está muy bien premiado por la sociedad en general, ¿no? Tuvieron esa suerte, si se quiere.
Y acá tenemos otro tipo de talentos que no tuvieron esa suerte. Quizá en un futuro el gimnasta artístico gane como Messi, el tipo que arma los cubos Rubik en 3 segundos gane como Michael Jordan, y la chica que toca un montón de instrumentos gane la misma plata que Federer. No sabemos. Pero digo, también hay un montón de talentos que casualmente el mercado no premia. Entonces, si uno nace con esta facilidad, más el entrenamiento que pone y demás, no resulta premiado. Y es difícil medir el esfuerzo. ¿Quién se esforzó más? ¿Jordan jugando al básquet o el pibe armando cubos Rubik todo el día en su casa? Y qué sé yo, no sé. Pero al otro lo premiaron y a este no. Entonces, eso es un poco extraño, ¿no? Es aleatorio. Entonces, ¿se puede decir que lo merece? Y qué sé yo, no sé. Yo no sé. ¿Por qué? Porque se trata de habilidad o se trata de azar. Y es un poco de cada cosa. Y no sé en qué proporción está cada una tampoco. Entonces acá entramos en esta autora que escribió varios libros que están muy buenos. Hay uno sobre el feminismo que está muy bueno. Y ella dice que hay 10 capacidades funcionales humanas. 10 cosas que la sociedad tiene que garantizarle a una persona, hablando de esto de oportunidad y capacidad. Ella dice que la primera es la vida, ¿no? Ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir prematuramente y sin que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena vivir. Salud corporal, ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada. Integridad corporal, ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro, que los límites físicos propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la violencia sexual, los abusos y demás, y tener oportunidades para disfrutar de la satisfacción y libertad sexual y de la capacidad de elección en materia de reproducción. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaz de utilizar los sentidos, de imaginar, de pensar, de razonar. Capaz de utilizar la mente de manera protegida por las garantías de la libertad de expresión con respecto a la expresión política, artística, de culto religioso y demás. Y ser capaz de buscar el sentido propio de la vida en forma individual. Emociones. Ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos. Amar a los que nos aman y nos cuidan. Y sentir pesar ante su ausencia, en general amar, sentir pesar, añorar, agradecer y experimentar justificada, ¿no? Experimentar ira justificada, perdón. Poder desarrollarse emocionalmente sin las trabas de los miedos y ansiedades abrumadoras. Hay una razón práctica, ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la planificación de la vida. Estos son como los 10 mandamientos de Martha Nussbaum, más o menos. Afiliación, ser capaces de vivir con otros y volcados hacia otros. Con las bases del amor propio y de la no humillación, ¿no? Ser capaces de ser tratados como seres dignos. Otras especies, ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y el mundo de la naturaleza. Capacidad para jugar, ser capaces de reír, jugar y disfrutar de las actividades de ocio. Control sobre el entorno, político y material, ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas y ser capaces de poseer propiedades que no solo tienen que ser de manera formal, que es lo que dice ahí, no es tener una casa y tu título de la casa, sino en términos de una oportunidad real, es decir, poder acceder a lo que yo quiero cuando yo lo necesito, ¿sí? Esa es la verdadera, digamos, capacidad de poseer propiedades, aunque sea por un uso limitado, no interesa. Por ejemplo, vamos a ver a lo largo de estas charlas y del año que viene, iba a decir, del sábado que viene, que nosotros defendemos una postura que es la del acceso a recursos, por sobre la propiedad privada, que muchos bienes de uso es necesario acceder por una determinada cantidad de tiempo, no es necesario tenerlos. Y de hecho veníamos hablando hoy en el viaje con Gaby de que acá en la biblioteca uno viene y se saca fotos. Es algo que uno hace cuando viene a la biblioteca. Supongamos que uno tiene un celular que no tiene una muy buena cámara. ¿Cuán loco es pensar que puede haber una caja con cámaras en la puerta de la biblioteca que uno la agarra, enchufa su pendrive, se saca todas las fotos que se saca con su familia, se guardan en el pendrive, se lleva el pendrive de su casa, deja la cámara en una caja y se va? Viene otra persona, agarra la cámara que esa persona dejó y vuelve a hacer lo mismo. Que es muy loco pensar en eso, como si fueran las librerías públicas, que uno va, toma un libro, lo utiliza, lo devuelve. Es muy loco pensar que eso puede suceder con otros bienes, no solo con los libros que ahora se está empezando a hacer con bicicletas. Antes no se hacía, ahora uno puede tomar una bicicleta, utilizarla y dejarla de nuevo. ¿Hasta qué punto podemos extrapolar esto y empezar a hacerlo con bienes un poco más complejos? Porque aparte uno tiene una cámara digital y la usa en contadas ocasiones. Cumpleaños, a menos que sea fotógrafo, cumpleaños, alguna que otra salida, algún lugar turístico, qué sé yo, no, la cámara pasa la mayor parte del tiempo en un cajón. Es así, es un recurso que está desperdiciado la mayor parte del tiempo. Entonces es mucho más eficiente utilizarlo cuando se lo necesita, devolverlo y que lo utilice otra persona,
que tenerlo en un cajón. Lo que uno necesita no es la cámara, es la capacidad de poder sacar una foto. ¿Cuándo? Cuando uno quiere. Eso es algo que estuvieron muy piolas muchos empresarios, por ejemplo, Spotify. Uno no necesita el CD en su casa, necesita acceder a la música que uno quiere en el momento que uno quiere. Entonces, pling, Spotify. Entonces no es que esto es muy loco, se está haciendo y se le está buscando la beta económica, pero también podemos hacerlo en un ámbito de colaboración, como en las librerías públicas. En conclusión, hay que marcar una división entre las necesidades humanas y las condiciones sociales para su realización. Las primeras son atributos del individuo. ¿Sí? Las necesidades humanas y la libertad de oportunidad depende del individuo. Ahora, las últimas son atributos de las colectividades. Depende de todos que la persona discapacitada tenga la capacidad para subir al colectivo, por ejemplo. Eso depende de todos nosotros, no depende de la persona que está en esa situación. Vamos a ver algunos datos. Este es el gráfico de las ganancias. En rojo vemos al 1% de la población que más riqueza tiene y abajo de todo en azul a los que menos tienen, el 5% que menos tiene. Vemos cómo los que más tienen, a partir del 2001, crecieron exponencialmente en su riqueza. Tremendo. Y el resto no tanto. Salvo el amarillo que se podría decir, pero es el 5% más rico, o sea, está muy cerca del 1. No sé hasta qué punto se puede. Pero 281% creció, es muchísimo. Mientras que el 5% más pobre creció solo un 16%. Lo que decía Javier, la riqueza de las 80 personas más ricas del mundo se ha duplicado en términos nominales desde 2009 a 2014. Mientras que en 2014 la riqueza en manos del 50% más pobre se ha reducido con respecto a 2009. Es decir, es la primera vez en la historia que las barras se cruzan. Es decir, que los ricos pasan a tener muchísimo más y otros pasan a tener muchísimo menos. Esto es desde 2000 hasta ahora nunca se habían cruzado y es la primera vez en la historia que se cruzan. Es decir, estamos en un estado de la desigualdad que ya es crítico. Javo, este lo hice para vos. Sí, entran en un autobús las 80 personas más ricas del mundo que tienen tanta riqueza como 3.500 millones de personas más pobres. Esta es la nota que acompaña la que usó Javier. Y es cierto, ya esto está bueno porque lo mostramos en el ZD 2015 y dijimos, ojo, el año que viene va a pasar esto. Y ahora estamos en el año que viene y pasó esto. Entonces está bueno recordar que esta diapositiva estuvo en el ZD del año pasado y nada, era algo que todos esperábamos. Vamos a ver algunos datos sobre la desigualdad. Bueno, la que vimos, la movilidad social, que es la capacidad de salir del status quo establecido por nuestros padres, es mucho más alta en los países más igualitarios, ¿sí? Mucho más baja el American Dream. Bueno, ahí están. El uso de drogas es mucho más común en países más desiguales, otra correlación. Cabe aclarar que correlación no implica causalidad, no quiere decir que tenés un país desigual, vas a tenerlo lleno de drogadictos. No hay que caer en ese tipo de razonamiento falaz, sino entender que es una correlación. El problema es que son muchas correlaciones, entonces ya levanta sospechas. Por ejemplo, el bienestar de los chicos es mejor en los países más igualitarios. Este es el porcentaje de Foreign Aid, que es la ayuda que dan los países a los países menos desarrollados. Lo mismo, los países están allá arriba, los más igualitarios. Hay adultos más obesos en los países más igualitarios. La gente comete más homicidios en los países más desiguales. Es decir, hay una correlación entre el homicidio y la desigualdad. Hay más presos en los países más desiguales. Y obvio, si hay más homicidios, bueno, es esperable que haya más presos. La mortalidad infantil es mucho más alta. Son muchos. Los resultados que obtienen en los test educacionales son más altos en los países más igualitarios. La salud y los problemas sociales son peores en los países desiguales. Como ven, USA está ahí líder. USA e Inglaterra son líderes. Este está muy bueno. ¿Por qué? Porque es el porcentaje de probabilidad que tiene una persona X, un estudiante, de completar sus estudios. Y vemos que estos son los estudiantes de bajos recursos, de bajos ingresos, los de medios ingresos y los de altos ingresos. Obviamente los que más chances tienen de completar sus estudios son los de altos ingresos. ¿Sí? Y vemos que dentro de cada uno, a su vez, están los que resultaron más bajos y más altos en los test. Obviamente la barra más alta es los mejores calificados de las familias con mejores ingresos. Y si se fijan, esto es lo más loco, los mejores calificados de las familias con bajos ingresos
tienen el mismo porcentaje, de hecho 1% menos, que los peores de las familias con mucho dinero. Entonces, ¿importa realmente la calificación del alumno? O acá hay un problema. ¿Cómo puede ser que el mejor alumno de la familia de bajos ingresos sea igual al peor de los alumnos de la familia de altos ingresos? Es muy extraño, es para prestar atención. Entonces está influyendo mucho más de lo que creemos el poder adquisitivo. En este caso de la familia, porque asumo que en caso de estudiantes no muchos deben trabajar. Vemos que esto está hecho en Estados Unidos. De las 146 universidades más conocidas de Estados Unidos, el 25% de los ricos ocupa casi el 80% del cupo. Está bien, es entendible en un país en el que la universidad es privada, pero es asombrosa la diferencia. Los pobres en Estados Unidos representan nada, un 1% de los estudiantes. O sea que realmente están en un problema, no pueden acceder a la educación. Por más que saquen la mejor calificación, aún así están al nivel del peor de los chicos de familia con dinero. Este apunta a la diferencia que hay entre los salarios de mujeres y hombres. Se hizo un estudio donde dijeron, bueno, ¿cuánto cobran las mujeres por este trabajo? ¿Cuánto cobran los hombres por este trabajo? Siendo el mismo trabajo para que esa variable no influya. Y dijeron, bueno, hay una brecha salarial. Obviamente las mujeres están ganando menos. Y se preguntaron, ¿por qué? Bueno, hay una parte de eso que es explicable, que es el rosita claro, la del medio. Ya sea porque la persona está un poquito más capacitada para ese trabajo, porque tiene un poco más de experiencia, es una brecha salarial que es explicable. Pero después está la no explicable, es decir, no hay ningún motivo por el cual ese tipo esté ganando más dinero que esa mujer haciendo el mismo trabajo. No tiene más experiencia, no está más capacitado, no se sabe. Es asombroso que, por ejemplo, en Uruguay sea casi igual, y ni hablar en Brasil. Brasil ya es un caso extremo. Es decir, la explicable está por debajo del cero y la no explicable es mucho más alta que la brecha salarial. Es decir, es muy injusto la forma en la que Brasil le paga a sus empleados haciendo distinción arbitraria por sexo. La composición de los consejos de ministros en los estados de la Unión Europea. Lo de abajo son hombres, el violeta son mujeres. En los países más igualitarios, la proporción es mucho más igualitaria de personas que están a cargo de tomar las decisiones políticas. Como ven, estos países son altamente machistas, si se quiere, al momento de tomar las decisiones. Y el problema es que la desigualdad económica agrava la desigualdad entre hombres y mujeres. Solo 23 de los directores ejecutivos de las empresas de Fortune 500 son mujeres. 23 de 500, es mucha la diferencia. Y este estudio está muy bueno, se hizo en distintas capitales y ciudades muy pobladas de distintos países de acá de Latinoamérica. Y simplemente fue una encuesta, ¿no? Se preguntó cómo describiría la desigualdad que se vive hoy día. Muy alta, qué sé yo. Es sorprendente Santa Cruz que haya dicho que la desigualdad no es muy alta. Es un poco extraño. Percepción de la evolución de la desigualdad en los últimos 5 años, si ha crecido, si no. Pueden ver que más o menos hay una tendencia a pensar que sí, que ha crecido. Algunos dicen mucho, otros dicen un poquito menos, pero está la tendencia. Este estudio estuvo mejor aún. Les mostraron las pirámides de organización de la sociedad y les dijeron, ¿cómo cree usted que la sociedad donde usted vive se representa? ¿Cómo mejor se representa? La mayoría dijo tipo A o tipo B. Es decir, la mayoría de las personas en Latinoamérica piensan que la sociedad es más como el tipo A o como el tipo B en segundo lugar. Obviamente ninguno dijo que la sociedad es como el tipo E, por ejemplo. Entonces se les preguntó cómo les gustaría que sea la sociedad. Y vemos que está completamente al revés. Nadie quiere el A o el B. Nadie. De hecho, la mayoría están por el tipo D, que si lo ven, es mucha gente en el medio y como poca desigualdad a lo largo. Y mucha otra gente está en el tipo E, que tengamos todos los que se pueda, lo más que se pueda. ¿No? Está claro. Entonces, la sociedad sabe en qué tipo de sociedad quiere vivir respecto de la desigualdad. Percepción de desigualdad en el acceso a servicios públicos. La mayoría piensa que es muy desigual. En el acceso a empleo bien remunerado, ni hablar. La mayoría piensa que es desigual. El impacto de la desigualdad sobre la calidad de vida. Ahí está. Entonces, son muchos los indicadores que la sociedad dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. El punto es en qué momento se va a empezar a prestar atención a esto, porque la sociedad lo está viendo, está diciendo, esto se está organizando así y yo quiero que sea así. Entonces, todos queremos ese cambio, pero no llega.
Para cerrar un poco, tengo este experimento que se hizo que de alguna forma puede explicar por qué la sociedad quiere este cambio y no llegamos o llegamos a paso muy lento o como sea. Se hizo un juego, en teoría de juegos se hacen experimentos con los cuales se llama gente engañada por lo general diciéndole que van a jugar una cosa pero después juegan a otra, pero es para ver cómo reaccionan o para obtener un resultado distinto y aislar variables. Entonces se los invitó a una simple competición de juego. No me acuerdo si jugaban sudoku o algo, un juego muy simple. No, anagramas. Jugaban a resolver anagramas. Que eran bastante complejos porque necesitaban que la persona se esfuerce realmente en completarlos. Después les decían que al ganador y al perdedor les iban a pagar una división del dinero del pozo total, que en este caso, para hacerlo práctico, vamos a usar 10. Supongamos que la paga era de 10, bueno, el que ganara se iba a llevar 9 y el que perdía se iba a llevar 1 en el juego desigual. Al mismo tiempo hicieron otro juego exactamente igual al otro, pero la paga era 6-4. Ese era un juego un poco más igualitario que el otro. Se trajo a la gente, se los puso a jugar. Lo que la gente no sabía es que ese juego estaba preparado para que ellos pierdan. No había forma de que le ganen a la otra persona porque la otra persona era parte del experimento. Era un tipo que se sentó y se hacía el que resolvía los anagramas y no hacía nada, pero después terminaba siempre sacando mejor puntaje que el otro. O sea que todos los participantes del experimento perdieron. ¿Por qué? Porque lo interesante era ver cuál era su reacción al momento de recibir la paga. ¿Les parecía que era desigual o no? Los resultados son que a la mayoría de los perdedores les pareció desigual. Pero cuando les preguntaron cuánto les hubiera parecido el monto real que tendrían que haber pagado, ellos dijeron, en el caso del juego desigual, 2 y 7. Es decir, solo le sacaron 2 puntos, para resumir y hacerlo flojo, le sacaron 2 al ganador y se pusieron 1 ellos. Y la otra mitad está entre las comas. Y en el caso del juego igual, el perdedor se sacó dinero y estuvo dispuesto a dárselo al que ganó. Está bien, es muy bajo el porcentaje, 0,15. Pero qué raro. Las conclusiones que se sacaron de esto es que las condiciones iniciales en las que se plantea la desigualdad hacen que tomemos una decisión errónea al momento de corregirla. ¿Por qué cuando corrigió el de abajo no corrigió igual que el de arriba? ¿Por qué el perdedor de arriba no dijo yo quiero 3,85 y al otro démosle 6? ¿Por qué? Bueno, porque el juego que se le planteó ya era muy desigual. Entonces existe un sesgo que se llama el de la justificación del sistema o el sesgo del status quo, que dice que tendemos a justificar los sistemas que ya nos fueron dados. Entonces, a esta persona se le planteó un juego que era extremadamente desigual y lo corrigió un poquito. Y si bien todos estaban de acuerdo en que había que corregirlo y que la paga era desigual, cuando lo hicieron, no lo corrigieron tanto como el que jugó el juego igualitario. ¿Qué demuestra esto? En parte, que la desigualdad genera desigualdad, se justifica a sí misma. Si la persona que está en una situación desigual, cuando la quiere corregir, no la corrige como lo hubiera corregido si hubiera estado en una situación inicial un poquitito más igualitaria en la que estuvo. Entonces, claro, ¿cómo no se va a entender que tardemos tanto en combatir este problema de la desigualdad? Ni siquiera nosotros estamos en posición de tomar la decisión correcta para acercarnos a la igualdad. Y bueno, para cerrar la charla, vemos que esto es del año pasado, una tasa del 1,5 sobre la riqueza de los 1.000 millonarios tras la aparición de la crisis económica, esta última de inmobiliaria, podría haber salvado 23 millones de vidas, que es un dato de la OMS. Así que bueno, esta fue la charla. Muchas gracias por la atención. Agradecemos a Gustavo Garay, que así pasaba con su charla Desigualdad, Ciencia y Sociedad. A continuación, un intervalo de 5 minutos.